Hola amigos, bienvenidos a su canal Mitos y Normas del Gas LP en este nuevo video. Mi nombre es Oscar Román, yo soy Unidad de Inspección en Gas LP en Guadalajara, México. ¿Conoces esta válvula? Esta válvula es un elemento altamente recomendable para cualquier instalación, pero muy desconocida. Es una válvula de acción por sismo, una válvula sísmica, la cual te puede proteger desde una pequeña instalación en una casa hasta una gran instalación en una fábrica. El día de hoy quiero mostrarte sus principales características e incluso te voy a demostrar cómo se vuelve a aperturar en caso de que se te haya actuado. Tanto esta válvula como cualquier otro elemento para gas LP, reguladores, conexiones, válvulas, las tengo disponibles para su venta y embarque a cualquier parte del país cuando tú así lo requieras. Comencemos. Quizá te preguntes por qué vamos a hablar de la Pacific Seismic modelo 311, por qué esta y no otra. La razón es porque esta válvula es la más común que se vende en México. En Estados Unidos yo por lo menos conozco otras dos marcas, pero jamás las he visto aquí. Esa es la razón por la cual seleccioné esta para el ejemplo. Esta válvula tiene como principales especificaciones que es de uso horizontal, lo vamos a ver más adelante a detalle, una presión máxima de operación de 60 libras. Se puede utilizar tanto con gas LP como con gas natural y sus conexiones son NPT, es decir, roscadas de 1 pulgada. Veamos algunas generalidades de esta válvula y comencemos por su nombre completo. Tú podrás ver en el cuerpo de la válvula que dice, tomado del inglés, que es una válvula para gas de cierre accionada por terremoto. Comúnmente le llamamos válvulas sísmicas y mucha gente les dice válvulas antisísmicas, pero esto no es completamente correcto porque no previenen un sismo. ¿Para qué me sirve? ¿Por qué necesito una válvula antisísmica? Esta válvula lo que hace es cortar el suministro de gas en caso de que haya un movimiento telúrico. ¿Y de qué me sirve cortar el suministro de gas? Los ramales de tubería, en caso de un sismo y dependiendo de la magnitud del sismo, corren el riesgo de fracturarse. Si se fractura ese tubo, va a tirar gas, va a fugar gas, y si ese gas se acumula y se combina con suficiente oxígeno y suficiente calor, va a producirse una explosión. Adicionalmente, algunas compañías de seguros te reducen la prima si tú tienes instaladas estas válvulas en tu instalación. ¿Con cuántos grados Richter se activa una válvula de estas? Para esto no tengo una respuesta específica. ¿Por qué? Porque una magnitud en grado Richter no te explica por completo un sismo. Un sismo es más complejo que solamente un número. Depende del epicentro, de la profundidad, del tipo de onda, si es oscilatorio, trepidatorio, cuánto dura. Existen muchas variables que explican un sismo, no solamente los grados Richter, que es lo que escuchamos en las noticias. Entonces, por esta gran cantidad de variables, no hay una especificación de cuántos grados Richter la activan. ¿Quién debería tener una válvula? ¿Quién debería de invertir en una válvula de este tipo? Y la respuesta es todos. Quien la pueda pagar, la debería de tener. La norma de México, la instalación de aprovechamiento, es tan vieja que no es que ni siquiera la recomiende, ni siquiera la considera, no está listada en la norma. Pero quien quiera, quien la pueda pagar, debería de tener una válvula instalada en su comercio o en su casa. Y te vas a preguntar, ok, ¿cuánto cuesta el juguetito? Al día de hoy que estoy grabando esto en la segunda semana de mayo, el precio de esta válvula es de $4,800, un equivalente a $2,400. En especial es recomendada en instalaciones con grandes ramales de tubería, como pueden ser torres de departamentos, centros comerciales, fábricas, comercios individuales y tu propia casa. Dentro de las especificaciones claves de esta válvula está su colocación. Habíamos dicho al principio que esta válvula es de colocación horizontal y esto se debe a que estas válvulas están diseñadas para colocarse en esta manera únicamente. Si yo la inclinara incluso un poco, el mecanismo se puede actuar en falso, por lo cual tiene que estar siempre en horizontal y todas estas válvulas son unidireccionales. No puedo intercambiar la salida y la entrada a contentillo. Tengo que respetar la indicación de la propia válvula. En contraparte también tengo válvulas verticales, pero en el caso de las verticales tengo dos opciones. Una es la entrada por abajo, es decir, el flujo va de abajo hacia arriba, y su contraparte en la cual el flujo viene de arriba hacia abajo. Y no las puedo intercambiar. No puedo utilizar una válvula que va a tener el flujo de arriba hacia abajo invertida, porque si la invierto se va a actuar en falso. Otra de las especificaciones claves es su presión máxima de operación. El hecho de que yo no cumpla con la presión máxima de operación implica que puedo tener un mal funcionamiento de mi válvula. Veamos un ejemplo.
Un tanque estacionario cualquiera, desde el de 120 litros hasta el de 350,000 litros, tienen una presión interna entre 80 y 170 libras promedio. Si yo tengo una válvula de 60 libras, por fuerza necesito un regulador por lo menos de alta presión, que me entregue la salida entre 10 y 20 libras, que es lo que trabajamos normalmente en México. En este caso no puedo utilizar una válvula para 7 libras, necesita ser una de 60, como es el modelo que estamos hablando el día de hoy. Y este es un error de instalación. Aquí puedes ver a la válvula sísmica conectada directamente al tanque, es decir, recibiendo la presión directa del tanque, y hasta después tengo un regulador de baja presión. Adicionalmente, en las especificaciones claves está el tipo de conexión, que tengo roscadas y bridadas normalmente para los diámetros superiores, ya de uso industrial, y el diámetro de conexión existen comercialmente desde 3/4 hasta 8 pulgadas. Hagamos un recorrido por las partes principales de esta válvula y comencemos por lo que más llama la atención, que es esta cubierta roja. Esta es la cubierta del mecanismo actuador. Incluso cuando tú la tengas en tus manos, cuando la mueves sientes que hay una pelota de acero ahí rodando. Después tengo la ventana de estado, y esto es muy importante porque con dos colores me dice si la válvula está abierta, que es en verde, o cerrada, que es en rojo. Tengo el botón de reset con el cual yo vuelvo a dejar en posición abierta la válvula si es que se me llegó a cerrar. Tengo mis datos de fabricación, número de serie y fecha de fabricación. S2039 significa que fue fabricada en el año 2020, en la semana 39. Datos del fabricante, teléfono y dirección de dónde se fabricó. Y este es un muy importante elemento, el testigo de alineación. Esa cadenita que ves ahí me permite ver si la válvula está completamente alineada. Si yo fallo en tener la válvula perfectamente alineada, se me puede activar en falso o quizá no activarse cuando debe de hacerlo. Tengo las especificaciones claves, en este caso el modelo y la presión máxima de operación. Tengo estampado en el cuerpo de la válvula la flechita que me indica cuál es el flujo, cuál es la dirección de flujo que debo respetar, y por consiguiente esta sería la entrada de la válvula. Y finalmente las certificaciones que cumple en Estados Unidos esta válvula. Punto clave es definir dónde voy a colocar la válvula sísmica, y el mejor lugar que te puedes encontrar es lo más cercano al tanque, pero esto ocasionalmente trae otros problemas. Imaginemos que el tanque está en un área restringida, donde no cualquier persona tiene acceso, o está a 4 a 5 metros de altura y necesitas una escalera que no tienes para llegar a él. Si estamos hablando de una cocina y se te corta el gas porque se activó la válvula sísmica, pues quizá vamos a tener algunos clientes enojados. Pero ¿qué tal si la operación de 2 o 3 calderas en una fábrica depende del accionar de esta válvula y el acceso está restringido? Entonces es importante que consideremos cuál es el lugar más estratégico donde nos conviene tener la válvula sísmica. A mí me ha tocado ver casos en fábricas donde la válvula sísmica está a 6 metros de altura, no junto al tanque, no junto a los aparatos de consumo, a 6 metros de altura, a la mitad del camino. Solamente con una plataforma de estas móviles que le llaman Jenny puedes llegar a ella. ¿En cuánto tiempo vas a desplazar el aparato si es que lo tienes ahí para poder activarla? Y definitivamente el peor lugar que puedes conseguir es junto a los aparatos de consumo. ¿Por qué? Porque tienes mucha tubería atrás que dejaste desprotegida. Finalmente, ¿qué pasa si tienes una válvula instalada y se te cierra? Si esta válvula estuviera cerrada, ¿cómo la regresamos a su lugar para abrirla de nuevo? Podemos constatar en este caso, como no la tengo conectada, que está oscuro, está cerrado el dispositivo que lo cierra. Aquí se ve el otro lado. Y para regresar a su lugar lo que necesitamos es primero cerrar el gas, como dice la etiqueta, y después con este desarmador giramos hasta que escuchamos el clic y retiramos. Puedo constatar que ya quedó abierta, viendo cómo está el flujo pleno, y con poquito que la mueva, se cierra. Con esto llegamos al final de este video. Gracias por haberte quedado hasta el final. No me queda más que invitarte a que le des like a este video, a que actives la campanita, suscríbete a mi canal y lo más importante para mí es que compartas esta información a quien creas que le puede interesar. Gracias.